¿Qué es lo que está pasando un poco en los mercados y en la economía, ¿no? Quisiera empezar pues, por destacar un concepto, ¿no? Que es la inflación. Un concepto que a mí en la historia que llevo en Labunado siempre me ha generado bastante miedo. La gente que me ha oído hablar, yo siempre lo he apuntado como uno de los grandes riesgos de un sistema de prestación definida como el nuestro, junto al propio riesgo de los mercados. Y bueno, este efecto afortunadamente pues en los últimos 20 años apenas nos había generado riesgos. Si os acordáis, incluso en el contexto del COVID, en la pandemia en 2020, tuvimos una inflación negativa del menos 0,5%. Y a pesar de las políticas de estímulo, tanto fiscal como monetario, pues bueno, los bancos centrales y las autoridades políticas pues estaban tranquilas porque no aparecía inflación. Sí había inflación en los mercados financieros, tanto en los bonos como en las bolsas, pues que estaban alimentadas de ese exceso de liquidez que había en los mercados para intentar incentivar la economía, pero la inflación no llegaba a la economía real, a los precios de consumo y, por tanto, todas las autoridades estaban tranquilas con esas políticas monetarias expansivas. Es cierto que ya en 2021 se hablaba del inicio de la retirada de esos estímulos, pero de una forma suave por parte de los bancos centrales para no interferir en el crecimiento económico o afectar lo mínimo a ese crecimiento económico. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que irrumpiera este problema de la inflación, que empezó a aparecer sobre todo en la segunda parte del 2021, y ya sabéis cómo cerramos con un IPC del 6,5%, que hacía más de 30 años que no habíamos visto esos niveles, y desgraciadamente pues ha ido subiendo hasta el 10,2% que tenemos en España en el mes de junio y 8,6% en la Unión Europea, y niveles similares en Estados Unidos. No es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Entonces, bueno, antes de analizar cuáles son los efectos de la inflación, vamos a intentar entender el por qué se está produciendo esta inflación. La inflación normalmente se produce por una diferencia entre oferta y demanda. Si hay más demanda que oferta, tienden a incrementarse los precios. Y hay un segundo efecto también, que es la liquidez, ¿no? Digamos, el dinero que haya en circulación en los mercados. Bueno, ¿qué pasó con la COVID? En un primer momento bajó la demanda de una forma significativa, con lo cual la inflación bajó y pasó a ser negativa, pero con posterioridad se ha ido recuperando la demanda. Inicialmente la demanda de bienes, sobre todo de cacharrería, tecnológica, etcétera, reformas en las casas, y posteriormente ya con la apertura un poco de la hostelería y de los servicios, pues ha ido incrementándose la demanda también en el sector de servicios y, por tanto, tirando un poco los precios al alza. Esto, además, nos ha tocado con un contexto de unas políticas monetarias ultraexpansivas. Por tanto, había muchísima liquidez en el mercado y eso, pues bueno, lógicamente no ayuda a contener la inflación en este contexto. Pero, sobre todo, esta inflación no se debe a un efecto de demanda, sino que esta vez es nueva, es una crisis de oferta, como pasó en los años 70 con la crisis del petróleo. Es una inflación importada. ¿Y a qué se deben estos efectos? Pues ya en el segundo semestre del 2021 se empezó a hablar, os sonará a todos, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la falta de chips, los problemas de los fletes, de los buques que estaban parados en los puertos, luego que no había trabajadores suficientes para sacar los contenedores, que no había camioneros suficientes, y están los grandes puertos, Shanghái y otros de Estados Unidos, pues han estado bloqueados durante mucho tiempo o con una actividad mucho más reducida, lo cual ha incrementado tremendamente los precios del transporte y también de los costes en origen. Por otro lado, la política de COVID-0 de China, difícil de comprender para una mentalidad occidental, pues no ha ayudado para nada. China pues, ha sido en los últimos años la fábrica del mundo y, como sabéis, gran parte de los componentes vienen de China. Entonces, aunque sean componentes en algunos casos de poco valor añadido, si te faltan esos componentes, pues no puedes desarrollar tu actividad, ¿no? Y eso ha tenido incidencia también en esta reducción de la oferta y, por tanto,
en un incremento de los precios y la pelea por intentar acaparar esos suministros en la medida que esos suministros son escasos. Estos efectos ya habían aparecido en 2021 y todos los análisis lo que apuntaban es a que iban a ir remitiendo en el tiempo en la medida que la oferta se fuera recuperando, ¿no? Y asimilando, absorbiendo ese incremento de la demanda. Así apuntaban todos los modelos y nosotros en nuestras previsiones de la UNALO también apuntábamos a que este año podía cerrar con una inflación por debajo del 1,5%. Eso era lo que decían todos los análisis. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha venido otro efecto fundamental. A finales de febrero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y esto ha cambiado totalmente el escenario. Se ha producido una gran crisis energética. Sabéis que Europa tiene una dependencia brutal, tanto del petróleo como del gas ruso. En el caso del petróleo puede haber otras fuentes alternativas. No está habiendo tanto escasez de suministro como incremento de los precios, pero en el caso del gas hay una escasez de suministro a nivel mundial, ¿no? Y también está generando una crisis alimentaria. En determinados países de África están teniendo pues, verdaderos problemas y se pueden generar hambrunas, pues tanto por la sequía como por la falta de grano procedente de Rusia y de Ucrania, ¿no? Y también de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura y en la ganadería. Entonces, digamos que esto ha dado la puntilla y esto ha hecho que la inflación se haya disparado y además que las previsiones de reducción de la inflación se alarguen en el tiempo. Todo el mundo entiende que estamos en el pico, muy cerca del pico, pero que le va a costar reducirse a la inflación bastante más de lo que esperábamos. De hecho, en el caso de España, las principales casas de análisis apuntan a que la inflación a cierre de año puede estar en el entorno del 8%, 7,9% apunta Funcas, con lo cual un problema muy importante a nivel general macroeconómico y luego ya veremos especialmente también para la UNALO. Bueno, estas son las causas, digamos, de la inflación y ahora vamos a intentar ver esto qué efectos está teniendo. Yo creo que muchos de ellos los estáis viendo vosotros en vuestras economías familiares, pero antes de eso dejadme incorporar otro ingrediente y es que esto ha cambiado totalmente la visión de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales. Os he dicho que hasta ahora estaban tranquilos con las políticas expansivas porque no afloraba la inflación. Había algunos teóricos que decían que había excesiva liquidez en los mercados, que había que retirarla porque si no se iban a ver obligados los bancos centrales a retirar de golpe y a tener que subir los tipos de interés de golpe en la medida que apareciera la inflación. Desgraciadamente ha aparecido eso. No por excesos de demanda, sino como consecuencia de la guerra, y esto ha obligado a los bancos centrales a corregir radicalmente sus políticas monetarias, retirando liquidez de los mercados, dejando de comprar bonos en los mercados y en Estados Unidos para empezar a amortizar o a vender parte de los bonos que tenía la Reserva Federal y con unas previsiones de subidas importantes de tipos de interés. Europa, como siempre, va más lenta, va más rezagada. Estados Unidos, donde había también una mayor presión de la demanda de los salarios, va bastante más rápido. Ya ha subido 3 veces los tipos de interés y además, fijaros, la primera de 0,25 puntos, la segunda de 0,50, la tercera de 0,75. Hoy viene la cuarta. No he visto, creo que aún no lo han anunciado, pero será de otros 0,75 puntos, que es lo que descuenta el mercado. Con lo cual ya ha subido 2,25% los tipos de interés y se espera que llegue al entorno del 3,5% al cierre de este año, partiendo del 0%. Europa, como digo, va más despacio y probablemente el nivel de llegada será más bajo. Ya había anunciado el Banco Central Europeo que en esta reunión de julio iba a subir los tipos de interés 0,25 puntos y finalmente ha tenido que subir 0,50 puntos. Primera subida en los últimos 11 años, pero los mercados descuentan que va a seguir subiendo hasta el 1,5%. Ya veremos luego que los mercados recogen no solo los cambios que han hecho los bancos, sino la expectativa de cómo van a mover los tipos los bancos centrales en el futuro. ¿Y esto qué implicaciones tiene en las familias y en las empresas? En las familias yo creo que es claro, todos lo vemos, al pagar el recibo de la luz, al llenar el depósito de la gasolina, el recibo del gas, de la calefacción,
al ir a hacer la compra en Eroski o en cualquier otro establecimiento, han subido los costes de transporte, los costes en origen. Entonces, bueno, pues esto está drenando, digamos, capacidad de ahorro y capacidad de consumo por parte de las familias. Y otro elemento que quiero apuntar, por eso hablaba también de la subida de tipos de interés, el aumento de la carga hipotecaria, que muchos aún no lo habréis notado, pues porque toca cuando se revisa, cuando corresponde y porque aún, digamos, el Euribor un año no ha capitalizado todos los incrementos previstos de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Pero esto es algo también que va a venir y que, por tanto, va a drenar la capacidad de consumo de las familias. Es cierto que teníamos unas ganas tremendas después de la COVID de disfrutar de las vacaciones y del ocio y que no está en riesgo, digamos, lo que es las vacaciones y la temporada de verano, pero hay relativos miedos de qué puede pasar en el otoño o en el invierno en la medida que las familias se vean obligadas a ajustar su capacidad de compra. Y es cierto que también se han acumulado ahorros durante la etapa del COVID. Si todo el mundo pensáramos que esto es algo meramente coyuntural, probablemente no cambiaríamos nuestros patrones de consumo. Pero el gran miedo es la incertidumbre que se abre ante un contexto de guerra donde no hay visos de acuerdos a corto plazo, por el momento. ¿Y en las empresas qué pasa? Pues algo parecido. Aumentan los costes de todas las materias primas, los salarios suben para arriba, suben los costes de financiación de todo el endeudamiento de las empresas de forma progresiva, pero se van incrementando. Con lo cual, y en la medida que haya una reducción del consumo, pues poco a poco vendrá una posible caída de la actividad y una reducción de márgenes. Es cierto que no llueve igual para todos, que hay algunas empresas que están haciendo el agosto, pero no son la mayoría, y sobre todo las empresas que están en la mitad de la cadena de suministro, proveedoras de otras empresas, pues bueno, no están pudiendo repercutir todo el incremento de costes en los precios de venta, con lo cual se están ajustando los márgenes. Por tanto, ¿esto qué significa? Y yo creo que las cosas hay que decir claras, que es un empobrecimiento general. A nivel mundial nos hemos empobrecido. Hay una guerra en curso que ha reducido la producción de muchas materias primas y de la energía. Y sobre todo esto está afectando a aquellas economías más dependientes de esa energía. Y Europa, como he dicho, es totalmente dependiente y por tanto está en el centro del huracán, en el centro de estos riesgos. Yo no sé si va a haber una recesión o no. Hay un debate técnico ahora entre los economistas y a qué le llamamos recesión. Si a una gran caída de la actividad o 2 trimestres consecutivos con PIB negativo, que es el concepto técnico. Lo que sí está claro es que va a haber una clara ralentización del crecimiento económico. Las perspectivas que había de crecimiento para el 2022 no se van a cumplir y las perspectivas del 2023 se están revisando radicalmente a la baja y aumentando las previsiones de inflación. Y aquí es lo de siempre, la botella medio llena o medio vacía. España, pues en principio, crecerá este año en torno al 4,2%, que es un crecimiento muy robusto, pero muy por debajo del 5 y pico por ciento que se pensaba a inicio de año y del 7% que inicialmente pronosticó el Gobierno. Y para el siguiente año el Gobierno dice el 2,7%, lo dijo ayer, pero todas las casas de análisis hablan de un crecimiento en el entorno del 2%, si no se endurece más la crisis energética. Y a nivel de Europa y de Alemania, por ejemplo, se están hablando de crecimientos de 1,5%, entre 1 y 1,5% este año y 1% el siguiente año. Como veis, no recesión, pero sí una ralentización del crecimiento que en principio se esperaba que iba a ser robusto después de la salida del COVID. Y todo va a depender de Putin y de cómo maneje el grifo de la energía y del gas, básicamente. Y como sabéis, pues anda jugando con eso. No quiere cortarlo totalmente para mantener la tensión en Europa. Bueno, esta es la situación y, por tanto, esto, ¿cómo afecta a los mercados? Sabéis que los mercados siempre se anticipan a este tipo de situaciones, con lo cual, aspectos que aún no estamos viendo en la economía real, que se espera que puedan venir después del verano y ya veremos si se materializan o no y con ese grado de intensidad, pero los mercados ya han adelantado y los mercados suelen ser miedosos y reaccionan de forma muy agresiva ante este tipo de contextos de incertidumbre. Por tanto, ¿qué ha pasado en las bolsas? Pues unas caídas significativas en todas las bolsas mundiales.
unas más que otras, pero las bolsas más significativas ya vemos luego con caídas elevadas. Por tanto, esto implica una pérdida de valor de nuestros activos de renta variable. Es algo entendible que en contextos difíciles las bolsas caigan y con perspectivas de crecimiento que las bolsas suban. Esto estamos más o menos habituados. Otra cosa es la intensidad de ese movimiento. Y ya veremos cómo el primer semestre del 2022 pues, ha sido realmente negativo en el comportamiento de las bolsas mundiales. Pero es que hay otro elemento que nos está afectando mucho a la cartera Lagunado y a todas las carteras conservadoras, carteras con un peso elevado de la renta fija. Es algo que veníamos anunciando ya en los últimos años, que la bajada de los tipos de interés repreciaba el valor de los activos de renta fija y artificialmente parecía que había una generación de valor, pero que era pan para hoy y hambre para futuro. Pues ahora ha venido el arreón, la vuelta total. Esa subida de los tipos de interés ha provocado unas caídas brutales de los activos de renta fija, como nunca se habían visto en la historia. Y esto todos los que tengáis fondos de inversión renta fija lo habéis sufrido. Veremos luego unos números para que veamos los ejemplos. Y lo que no había acontecido nunca era que coincidieran caídas tan elevadas de los mercados de renta variable y de mercados de renta fija. Normalmente cuando viene una crisis económica el dinero sale de las bolsas y se refugia en los bonos, en la deuda, que incrementa su valor. En este caso han caído las dos. ¿Por qué? Porque la crisis no es por un exceso de demanda que hay que corregir, sino que es un problema de oferta que está generando una elevada inflación a nivel mundial. Y esto ha perjudicado a la vez a las bolsas y a la renta fija. Por tanto, si nosotros tenemos unos activos a inicio de año que superaban el coste de los pasivos de nuestros compromisos, ¿qué ha pasado? Que el valor de mercado de nuestros activos se ha reducido considerablemente y nos ha llevado a rentabilidades negativas. Pero no acaba ahí el tema, porque el Lagunado es un sistema de prestación definida donde los compromisos de pensiones están vinculados a la inflación. Una inflación elevada significa un coste más elevado de nuestros compromisos en la medida que pudiéramos actualizar los derechos de pensión con la inflación. No es lo mismo subir las pensiones un 1% que tener que hacerlo en un 7,9%. Por tanto, este es el otro efecto directo. No solo nos ha bajado nuestro activo, sino que nos ha subido el coste de los compromisos, con lo cual esto está teniendo una incidencia muy elevada, muy significativa en nuestra solvencia. Antes de seguir, y José me apuntaba el día pasado cuando me decía, bueno, ¿cómo vas a explicar esto? ¿No? Bueno, la gente va a entender que las bolsas caigan, ¿no? Eso estamos habituados en contextos de recesión económica o de expectativas de recesión, que es lo que estamos en este momento, meras expectativas, que habrá que ver si se materializan o no. Pero suele ser más difícil de entender el comportamiento de la renta fija. Entonces, bueno, en alguna asamblea hace años traté de explicar esto en sentido contrario y ahora voy a tratar de explicarlo también, a ver si lo consigo. Una vez que se interioriza ya es muy sencillo de entender. Entonces, si suben los tipos de interés, como veis, baja el precio de los activos, de los bonos que una entidad tiene en cartera. ¿Por qué? Yo creo que es relativamente fácil de entender. Ahí tenéis una trayectoria de un bono que compramos en el momento inicial y que nos diera una rentabilidad del 1% en el momento de compra, ¿no? Digamos, si no cobráramos los cupones, si esto se acumulara, pues ahí tendréis cuál sería la trayectoria de esa acumulación en 10 años de ese 1%, pues al final recibiríamos ese flujo que aparece en pantalla. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés de mercado con ese bono que yo había comprado con una rentabilidad del 1%? Claro, el nuevo bono que se emite en el mercado, si da un interés del 4%, ¿qué creéis que pasa con el bono que yo tengo que mantener durante 10 años y que solo me da un 1%? ¿Que vale lo mismo que pagué o que vale menos? Vale menos. Imaginados que tenéis dos pisos, uno libre y otro que tiene un inquilino con una renta vieja muy reducida. Eso es un peaje. Esa casa, aunque sea la misma, vale menos,
porque tienen unas rentas reducidas comprometidas que no son las de mercado. Y os podréis preguntar también, bueno, ¿y la diferencia de precio es la misma si el inquilino tiene 95 años o si tiene 50 años y la renta es vitalicia? Pues no, porque en un caso la probabilidad de fallecer a corto plazo es elevada y por tanto se va a repreciar al valor de mercado. Pues algo parecido pasa con los títulos de renta fija. Como veis, si el tipo de interés de mercado ha pasado del 1 al 4%, como al final mi bono me van a pagar lo que me habían dicho inicialmente, eso no cambia, pues tiene una reducción de valor. Y cuanto más tiempo le queda al bono, como veis, la reducción de valor en la parte izquierda es mucho más elevada que si estamos ya en la mitad de la trayectoria del bono o si estuviéramos ya en las últimas, donde el diferencial de las dos líneas de abajo sería muy reducido. Por tanto, en la medida que suben los tipos de interés de mercado, la cartera que teníamos contratada a unos tipos más bajos pierde valor en los mercados. Pero esa es una lectura parcial, porque a partir de ese momento la rentabilidad que me da ese bono ya depreciado es la de mercado, es el 4%, no el 1%. Porque al final a mí la empresa o el Estado que emitió ese bono me va a pagar lo que me dijo en su momento. No sé si se entiende. Por tanto, que suban los tipos de interés, yo siempre he dicho, para Lagunado a medio y largo plazo es positivo. Aunque ahora nos pega una galleta en valoración, nos deja una rentabilidad más elevada a futuro. No solo de las nuevas inversiones, los nuevos bonos que compremos, sino lo que tenemos en cartera, que antes teníamos una previsión que valía, imaginemos, 110, pero con una previsión de rentabilidad del 1, ahora valen 100, pero con una previsión de rentabilidad del 3 y pico, del 4%. Por tanto, quiero dejar clara esta visión del ajuste inicial de valoración, pero con unas mejores perspectivas de rentabilidad a futuro. Lo mismo que antes he dicho, que las bolsas pues estaban igual un poco infladas de valor por esas políticas monetarias expansivas, ha venido un ajuste significativo y ahora entendemos que es un valor más razonable que de cara a futuro nos va a dejar mejores previsiones de rentabilidad. Bueno, dicho esto, vamos a los números de lo que está pasando, porque hasta ahora eran simplemente conceptos. Fijaros cómo han cambiado las curvas de los bonos soberanos a 10 años de todos los países. Alemania, siempre el país más seguro, es el que menos paga, pero veis que estaba pagando negativo un bono a 10 años al cierre del 2021 y al cierre de junio tiene que pagar el 1,3%. España ya el 2,4%. Estados Unidos el 3%, Italia el 3,26% y llegó a pagar el 4%. Como veis, en poco tiempo se ha producido un incremento brutal de los tipos de interés a largo plazo que recogen ya todas las expectativas de subidas de tipos de interés de los bancos centrales. ¿Y esto en qué se plasma? Esto son datos reales de lo que han caído los índices de valor de todos los títulos de renta fija a nivel europeo y a nivel mundial. La deuda media de la eurozona cae en el semestre un 12,3%, la española un 12%, la americana un 9%. Los bonos de investment grade de máxima calificación crediticia de empresas privadas en Europa un 12%, los high yield de más riesgo un 14%. Los AT1 bancarios, los híbridos, las preferentes, un 10%. En Estados Unidos, tanto el de mayor calificación crediticia como high yield, 14%. Emergentes, en moneda local, 14,5%. Y los corporativos, 14%. Estas son las caídas de valor que tienen las inversiones este año de renta fija. Y a mayor duración y a mayor, además, riesgo de crédito, pues mayores han sido las caídas. Pero como veis, no se libra ningún tipo de activo, ni la deuda soberana, ni la alemana, ni la americana, ni la española, ni la renta fija de grado de inversión, ni la renta fija high yield, ni los emergentes, absolutamente nadie. Todos caen y caen a cuchillo como nunca se ha visto en la historia. Como digo, esto luego tiene otra visión más positiva de que nos deja una mejor rentabilidad a futuro y para mí no es el tema más preocupante, aunque en la foto pues podamos salir mal en este momento.
¿Y qué ha pasado en las bolsas? Pues bueno, en las bolsas aquí recogemos en un gráfico y veis también, además parece que van, como veis, las tres líneas de abajo que son Europa, Estados Unidos y emergentes, parece que es un calco, y el único que da una foto un poco más positiva este año es el IBEX, que ha quedado rezagado en años anteriores y básicamente se da la composición, preponderancia de utilities, energéticas, de entidades financieras que se ven beneficiadas de la subida de tipos de interés, aunque luego hay que ver cómo afecta eso al crecimiento económico y al incremento de la capacidad crediticia, ¿no? Pero veis también las bolsas principales de referencia para nosotros, caídas del 20%. Si nos vamos a las que más subidas habían tenido en los últimos años, como el Nasdaq tecnológico americano, caídas del 30% en el primer semestre. Por tanto, no estamos hablando de 4 o 5%, sino caídas de bolsa de 20% y caídas de bonos entre el 10 y el 15%. Bueno, dicho esto, Urrengo Gabrenkia, esto simplemente para que veáis, ahí aparecen en los distintos años, distintos activos y años en verde y años en rojo. Y simplemente que veáis que el último, el de la derecha, que es el 2022 primer semestre, que está todo en rojo. Claro, aquí vemos, comparamos con otros años 2018 y 2021, que hay bastantes rojos, pero no es lo mismo un rojo al menos 5% que un rojo al menos 20%, como es la columna del 2022. Y en la parte de abajo lo que veis son distintos activos y también las rentabilidades del primer semestre. Veis que hay algunos que están en la parte positiva, petróleo, el Brent y el petróleo Texas, y materias primas. Todo el resto en negativo. Y veis que hay unos que aparecen unas siglas ahí, RF, es renta fija, para que veamos que los activos de renta fija están cayendo también tanto como los índices de renta variable. Por tanto, caídas generalizadas. Y para abundar más en este tema, pues una transparencia focalizada más en el mercado americano, porque es el que tiene más datos históricos y el que marca tendencia a nivel de los mercados. Arriba tenéis la evolución del Standard & Poor's 500, el principal índice de la bolsa americana, pues en los últimos años, desde 1928. Y veis en el título, el peor primer semestre desde 1962. 60 años para encontrar un primer semestre tan malo. Pero es que si nos vamos a los bonos americanos, el bono soberano, el Treasury americano a 10 años, si os fijáis en el título, el peor primer semestre es de 1788. Fijaos a dónde nos tenemos que remontar. Y lo peor de todo, que han coincidido los dos en el mismo semestre, que esto es lo realmente novedoso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os quiero trasladar cuál es el momento tan difícil que estamos viviendo en los mercados financieros. Y ahora vamos a trasladar ya esto a números de Lagunado. Bueno, simplemente, ahí estaba en la transparencia anterior que el único activo que está teniendo un comportamiento positivo de refugio en este contexto es el dólar, que se ha revalorizado. Y bueno, tenemos una parte de cartera de activos en torno a un 17-18% en dólares, que es lo único que está funcionando en este arranque del ejercicio. Yendo ya a los números de Lagunado, pues el tiralíneas de arriba, eso es el plan de gestión. Como no sabemos cómo van a venir los mercados, pues planificamos una rentabilidad del 3,6% en el plan de gestión y en principio pues un tiralíneas, ¿no? El crecimiento continuo. Y la línea roja lo que tenéis es la evolución real de la rentabilidad. Veis que arrancamos el año ya en negativo, pero que se ha ido acentuando la diferencia y veis en junio una caída muy significativa, del -5 al -8%, cuando cayeron a cuchillo todos los índices, tanto de renta variable como de renta fija. Y veis ahí en la parte de abajo lo que en cada uno de esos activos preveíamos en el plan de gestión y veis que está absolutamente todo en rojo, tanto renta fija como renta variable. Claro, si para estos momentos estimábamos una rentabilidad del 1,8 y llevamos el -8,1, hay 10 puntos de rentabilidad de diferencia que van directamente a reducir el margen de solvencia. ¿Y qué ha pasado con el margen de solvencia? Pues que ha pasado del 13,3% de un margen que nos parecía relativamente cómodo, muy por encima del mínimo exigible por la ley, que es del 4%, y de ese umbral del 10%, que es un umbral, digamos, de satisfacción, ¿no? de bienestar que marcábamos ahí. Partíamos de esa situación, pero ha sido tal, digamos, la debacle,
que hemos perforado el 4% y no solo el 4%, sino el 0%, sino que al cierre de junio tenemos una solvencia negativa, que significa que el valor de los compromisos es ligeramente mayor que el valor de mercado de nuestros activos. Y como veis, se ha producido una caída continua. Entre el 13,3 y el menos 2,8 que aparece ahí en pantalla, la diferencia son de 16 puntos. Y me habéis oído ahora mismo que la diferencia de rentabilidad son de 10. ¿De dónde vienen los otros 6 puntos? De la diferencia de inflación. Por un lado está menor rentabilidad, menor valor de nuestras inversiones, pero por otro lado el valor de nuestros compromisos ligados a la inflación se incrementa significativamente. Y veis que hay dos datos en esa pantalla de solvencia, menos 0,30 y algo y menos 2,86. El menos 0,36 es simplemente que la dotación por la inflación la estamos haciendo a lo largo de los meses. Por tanto, ahí solo recoge los 6 meses, 6 de 12. Pero si hiciéramos la dotación del conjunto del año, que es como tenemos que hacer los números para ser más transparentes, el dato sería del menos 2,86%. Por tanto, veis que una caída brutal. Bueno, hasta aquí, digamos, las malas noticias. A futuro, pues espero que hayamos tocado suelo, que seamos más constructivos. La cartera de renta fija nos da una rentabilidad en estos momentos del entorno del 3,5%, por tanto, más constructiva a futuro. Y bueno, en la medida en que no se materialicen los riesgos que está descontando el mercado, aunque haya una cierta ralentización, si no llega a esos niveles, pues digamos que los mercados, si no digo más, si hubiera un acuerdo entre Occidente y Rusia, pues los mercados lógicamente rebotarían, ¿no? Pero también hay posibles contextos más negativos, que la guerra vaya más y que se pare totalmente el suministro del gas, ¿no? Pero bueno, en líneas generales podemos decir que los mercados ya han anticipado todo eso de malo que pueda venir en la economía real. De hecho, ¿qué ha pasado en el mes de julio? Esas subidas tan elevadas de los tipos de interés han dado en cierto modo la vuelta parcialmente. ¿Por qué? Tampoco es por una muy buena razón, sino porque los mercados entienden que los bancos centrales no van a ser capaces de subir tanto los tipos de interés porque van a generar recesión. O dicho de otro modo, que van a ser agresivos este año 2022 para temperar la inflación, pero que se van a ver obligados a bajar esos tipos en 2023 para evitar esa recesión o para que sea una recesión relativamente suave. Con lo cual, el miedo inicial era la inflación, ahora se empieza a ver el miedo a la posible recesión y los mercados están cambiando continuamente. Eso ha hecho que haya mejorado algo el valor de los activos de renta fija y, curiosamente, también el de los de renta variable, en la medida que ejerce menor presión unos tipos de interés más bajos. Con lo cual, no aparece en pantalla, pero en el mes de julio llevamos una rentabilidad positiva en el mes del entorno del 2%. Con lo cual, sí hemos recuperado una parte de ese gap de rentabilidad, aún y todo la rentabilidad es del menos 6%, la solvencia estaría en negativo, pero no en el punto que estábamos al cierre del 2022, ¿no? Y para finalizar también, una visión histórica que nos dice que no es el primer momento en el que estamos, digamos, en situaciones de este carácter, aunque sí que la caída ha sido muy significativa. ¿Veis 2020 lo que pasó también con el COVID? Pero los mercados se recuperaron rápidamente, sobre todo a raíz de las vacunas, del éxito de las vacunas, y veis cómo en menos de un año volvieron a las posiciones iniciales. Tenéis en la parte izquierda también la crisis del 2008. En este caso la recuperación tardó en torno a 2 años, pero se recuperaron totalmente los mercados. Y luego veis también otros momentos de crisis, la crisis del euro, movimientos de anticipación de subidas de tipos de interés que finalmente quedaron neutralizados. Lo que quiero decir con esto es que no es la primera vez, aunque sí que veis que la agresividad de la caída es muy significativa, pero también ha habido contextos históricos de recuperación de las rentabilidades y que los mercados, como digo, son muy caprichosos y en cuanto anticipan un cambio de expectativa, lo que hacen es incrementar significativamente. Lo mismo que caen a cuchillo, pues pueden subir de forma significativa. Pues es el mundo en el que nos ha tocado vivir de una volatilidad tan elevada, ¿no? Por tanto,
Bueno, sí creo que estamos en una situación delicada, pero creo que a futuro, pues bueno, lo de siempre, confianza en que podamos obtener las rentabilidades para mantener la solvencia del sistema. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa si perforamos esa línea del 4%? Porque estamos en rojo y al cierre de junio estamos ahí. No sé cómo estaremos en diciembre, pero si al cierre de diciembre estuviéramos por debajo del 4%, ¿qué es lo que toca? Toca defender la solvencia y, por tanto, tenemos que aplicar las medidas que están contempladas ya en el reglamento de prestaciones. No hay que improvisar. Ya en 2010 diseñamos todo el esquema de qué decisiones había que adoptar ante cada posible hito que pudiera ocurrir y, de hecho, está ocurriendo. No sé qué pasará de aquí a diciembre, porque, ya digo, los mercados son muy caprichosos. Si acabáramos en esa situación, la actualización de los derechos de pensión del nuevo modelo, tarifas 3 y tarifa 2, se desvincularía de la inflación y podría quedar limitada al 1%. Sería el mecanismo, digamos, de defensa de la solvencia de la entidad, ajustando la actualización de los derechos de pensión. Siempre sería positiva, pero se desligaría del IPC. Eso sí, el reglamento contempla también que si posteriormente las cosas mejoran y recuperamos márgenes de solvencia por encima del 4%, esta Asamblea General, a propuesta del Consejo Rector, podrá destinar esas mejoras de solvencia a recuperar esos déficits de actualización que haya podido haber en los 5 años anteriores. Como digo, todo el mecanismo está regulado ya en el reglamento de prestaciones. Lógicamente, se ha vuelto a analizar esto en el Consejo Rector porque se ha incrementado la sensibilidad a este respecto, pero que las decisiones ya están adoptadas en su momento por parte de esta Asamblea General.